Bueno, esta pregunta se trata de qué movimientos hacer para terminar con esta colocación de estos bombillos. Inicialmente están todos prendidos y si tú hundes la A, cambia toda esa línea. Si estaba prendido se apaga, si estaba apagado se prende. Si hundes la D, cambiaría también. Entonces, por ejemplo, vamos a hundir la A para que veas qué ocurre. Si hundimos la A, entonces toda esa línea se apaga. Ahora vamos a hundir la E. Si hundimos la E, toda esa línea cambia. Entonces esta se prende y estas dos se apagan. Y por último, si hundimos la C, entonces mira cómo cambia. Entonces estas dos se apagan, esta se prende y terminaríamos con la colocación de la derecha. Entonces, esas eran las tres líneas que había que encender. El costo de pintar un cubo de 20 centímetros de arista fue 500. ¿Cuánto cuesta pintar un cubo de 40 centímetros de arista? Muy importante que relaciones la palabra pintar con área. Solamente es encontrar el área de un cubo y encontrar el área del otro cubo y hacer una regla. Si encontramos el área del primer cubo sería 20 por 20 porque los lados son iguales por 6. Eso valió 500 pesos. Ahora, ¿cuánto valdría el otro cubo? Valdría 40 por 40 por 6. El área de una sola cara por 6 caras. Es muy importante que no lo confundas con volumen, porque era un ejercicio de pintar. En este caso multiplicas en cruz, divides y el resultado es 2000. Eso es todo. Esta pregunta es sobre una operación arbitraria. Se trata de que t de a es 0 cuando t es menor que a y t de a es 1 cuando t es mayor o igual a a. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo sería 5 de 3? Entonces mira que 5 sería la t y 3 sería la a. Y 5 es más grande que 3, o sea que t sería más grande que a. T más grande que a se ve en esta posición, o sea que todo esto valdría 1. Hagamos este ejemplo. 7 de 9 por 4. Entonces 7 es más pequeño que 9, o sea que t es más pequeño que a. Si t es más pequeño que a, entonces a es más grande, es decir, que es el caso de arriba, o sea que valdría 0. Y 0 por 4 es 0. Entonces ya habiendo hecho estos dos ejemplos, hagamos el ejercicio. El ejercicio es este. 3 por t de 3 más 5 por t de 7 menos 4 por t de 9 más 2. ¿Qué pasa? Que el valor de t podría estar entre 3 y 6. Ahí el ejercicio lo mencionaba. Como t puede estar entre 3 y 6, es 3, 4, 5 o 6. Entonces, por eso vamos a reemplazar 3, 4, 5, 6 para que lo podamos analizar bien. Entonces, mira, estamos reemplazando t por todos los valores que puede tener t, porque t está entre 3 y 6, por eso reemplazamos t por todos estos valores. Mira que esto sería la t, y la t es más grande o igual a la a. Mira, toda esta es la t, y es más grande o igual a la a. Y mira que en las condiciones anteriores dice que cuando la t es más grande o igual a a, es 1. Entonces todo este primer paréntesis, la primera operación arbitraria es 1 por 3, sería la operación que habría que hacer, 3 por 1. Miremos el segundo, es 5 por el valor de esta t de a. En todos estos casos es más grande la a, mira que es más grande, 7 es más grande que todos ellos, o sea que la a es más grande que la t, o sea que vale 0. Y 0 por 5, 0, pero vamos a escribir inicialmente que esto es 0 y que está multiplicando al 5. Y en el último caso, mira que la a es más grande que la t, mira que es más grande que cada caso. Entonces debemos mirar en la tabla cuando la t sea más pequeña que la a o la a más grande, que es el primer caso y vale 0. 0 por 4 es 0. Entonces vamos a reemplazar esto por 0. Y aquí es muy sencillo, basta multiplicar 3 por 1, 3, 5 por 0, 0, 4 por 0, 0 y me queda solamente más 2. Y 3 más 2 es 5.
Eso es todo. La pregunta que sigue es sobre el recorrido de dos jóvenes, Andrea y Beatriz. Andrea va hacia el punto A desde el punto 0 y Beatriz hacia el punto B. Entonces vamos a pintar con diferentes colores los recorridos. Van a la misma velocidad, es decir, que van recorriendo la misma distancia en el mismo tiempo. Entonces, a medida que va aumentando los recorridos de Beatriz, también los de Ana, solo que en diferentes direcciones. Ellas se pueden contactar si están a menos de 8 kilómetros. Cada 2 cuadritos es 5 kilómetros. Entonces aquí, por ejemplo, en estas crucecitas está mostrando los momentos donde te están preguntando si se pueden contactar. Tenemos que hacer la cuenta de que si es menos de 8 kilómetros para saber. Por ejemplo, en este punto se podría contactar porque la distancia es de 5 kilómetros. Y en este último punto no, solo en estos 3 puntos se puede contactar. Para entender esto bien, entonces vamos a ver cuáles son las distancias y cuál es el gráfico de distancia versus tiempo que estamos graficando, la distancia entre ellas. Entonces mira que a la hora ya llevan 5 kilómetros de distancia. Pero antes de la hora, justo cuando ya había pasado media hora, a la media hora ya estaban a 5 kilómetros. Por eso en la gráfica se muestra que a la media hora ya estaban y duraron así un tiempo hasta que ya empiezan esas distancias a aumentarse y vuelven a tener la misma distancia un tiempo después, la misma distancia de 5 kilómetros entre sí. Entonces, inicialmente 0, luego aumenta, permanece constante, aumenta, disminuye y vuelve a ser, después de un tiempo, los mismos 5 kilómetros. Y después vuelve a aumentar. Pero vamos a hacer más énfasis en cómo se graficó. Entonces vamos a ir calculando las distancias que tiene según el tiempo. Momento 0, están a una distancia de 0. A la media hora están a 5 kilómetros. A la hora están también a 5 kilómetros. A la hora y media también. Pero en este punto ya empieza a ser diferente. 2 horas están a una diagonal y las diagonales se calculan con Pitágoras. Este sería el Pitágoras. A las 2,5 también es un Pitágoras y ahí está despejado esa hipotenusa. A las 3 horas vuelve a ser otra diagonal que ya estábamos calculando y a las 3 horas, desde las 3 horas y media, vuelven a tener 5 kilómetros de distancia. Durante las 4 horas también y a los 4,5 también y a los 5 y a los 5,5 vuelven a tener las dos diagonales con el Pitágoras que estábamos hablando. Si hacemos una gráfica, entonces este sería el gráfico como más exacto. A la media hora y durante una hora se mantiene constante, luego sube, en el momento más alto, a las 2 horas y media, se separan en la mayor distancia, luego vuelve a disminuir, permanece otra vez en 5 y vuelven a aumentar. Lo importante es que las diagonales sean Pitágoras. Este punto es sobre coordenadas. El móvil 1 se mueve 5 unidades al oeste y 3 al norte. El móvil 2, 2 unidades al norte, 3 al oeste, 1 al norte y 2 al oeste. El móvil 3, 3 unidades al este y 5 al sur. Y el móvil 4, 2 unidades al este, 3 al norte y 7 al oeste. 3 móviles terminan en el mismo punto. Por eso la respuesta correcta es la A. Desde acá ya empezamos a responder la próxima pregunta, porque si 2 móviles terminan en el mismo punto, no necesariamente recorren la misma distancia. Y si recorren la misma distancia, no tienen que terminar en el mismo punto. La respuesta es la D. Hay 2 móviles que no recorren la misma distancia y terminan en el mismo punto. Un móvil se mueve A unidades al norte, B al oeste, C al sur y D al este y termina en el mismo punto. ¿Cuál es la respuesta? Que la suma de esos vectores es igual a 0. La B es incompleta porque no tiene las direcciones. Y el punto P no necesariamente es el punto 0. Esta pregunta es sobre conjuntos y aquí se cumplen algunas de las siguientes relaciones. Por ejemplo, algunos I son C
En cambio, todos los A son T. M era habitantes de Medellín, I era internet, A antena parabólica, C celular y T televisión. Esto que estamos pintando ahí es la gente que tiene celular e internet. Esta sería la gente que tiene antena parabólica y celular. Esta sería la gente que tiene celular y televisión. Algunos tienen antena y algunos no, por eso la clasificación no es por antena, solamente es por televisión y celular. Esta sería la gente que tiene internet y televisión. Antena, algunos la tienen y algunos no, por eso la clasificación no es por antena, solamente por internet y televisión. Esta sería la gente que tiene internet y antena parabólica. Esta es la gente que solo tiene celular, solo televisión y solo internet. Ahora, la parte que nos están graficando es esta. Esa es la gente que tiene internet y televisión, celular y televisión sin antena parabólica. Si estás graficando esto, sería una O exclusivamente, es decir, el conjunto X o Y exclusivamente. En cambio, si graficas esto, es el conjunto X o Y sin la palabra exclusivamente, es decir, la gente que tiene internet y televisión y la gente que tiene celular y televisión sin antena parabólica. En esta región de abajo estuviéramos borrando esta parte, entonces es la gente que X o Y sin Z. Esta es una pregunta clásica de razonamiento lógico donde hay que acomodar unos números dentro de círculos y que las sumas sean iguales. Los números que había que ingresar a las circunferencias eran los pares mayores de 8, los 7 números pares mayores a 8, que serían los números 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Siempre se puede ingresar el primer número, el último número y el de la mitad. Nos pidieron la suma mayor, vamos a ingresar el número mayor. Estos serían los tres números que puedes poner en el centro. Si ingresas el 16 en el centro, entonces los acompañantes serían 14 y 18 en un momento, 12 y 20 en otro, y en otras las líneas 22 y 10. Si ingresas el 22, entonces los acompañantes son los que están al lado. Es decir, 20 y 10, otra pareja sería 18 y 12, y la última sería 16 y 14. Si ingreso el 22, las parejas que lo acompañan son los dos números que están adyacentes, es decir 20, y como no tiene nada al otro lado, entonces es el primero de la lista, 10. Este sería el 18 y el 12. La clave también es que los otros dos números sean una suma constante. 20 y 10 suman 30, 12 y 18 suman 30, y 16 y 14 suman 30. De esta manera las sumas son constantes y es la mayor suma. 30 y 22 es 52, que es la mayor suma. Esta pregunta es sobre una botella que estaba llena de leche, se le extrae la cuarta parte y se reemplaza por agua. De esta manera quedaría un cuarto de agua y 3/4 de leche. ¿Qué es importante? Que en cualquier fracción que tú saques de esa solución va a estar en esa proporción, un cuarto de agua y 3/4 de leche. Saques la cantidad que saques va a tener esa proporción. En este caso me dijeron que en un cuarto de esa solución ¿cuánto hay? Entonces, si esto es un cuarto, entonces es la cuarta parte de un cuarto, que sería un 16avo. Se multiplican las fracciones derecho. Y la cantidad de leche sería las 3/4 partes de un cuarto, que se multiplican también derecho, es decir, 3 16avos. La pregunta que sigue es una pirámide que se va construyendo en orden de uno en uno con esta disposición. Entonces lo importante es darse cuenta que la diagonal de la derecha son los cuadrados de los números. 1, 4, 9, 16 es el cuadrado de 1, el cuadrado de 2 por 2, 4, el cuadrado de 3 por 3, 9 y el cuadrado de 4 por 4, 16. Es decir, que toda esa diagonal la conocemos. Esta era la numeración que pusieron en este punto para identificar filas y columnas. Así fue como las nombraron. El 1 era la columna 1 o hacia la derecha, aumentaba 2, 3, 4
y hacia atrás menos 1, menos 2, menos 3. ¿Aquí qué número iría? El 25, aquí el 36, y así sucesivamente todos los cuadrados. Me preguntaron las coordenadas del número 50, entonces mira que después del 49 sigue el 50, es decir que sería el primero de esta otra diagonal. Entonces vamos a encontrar las coordenadas de ese número. Aquí estaría ubicado el 50. Mira que estaría en la columna 7 y las filas también estaban numeradas y en la fila 8. Primero decimos la fila y después la columna, es decir, fila 8, columna menos 7. Por eso la respuesta era la A. La próxima pregunta era ¿qué número le corresponde a las coordenadas 11, menos 8? 11 sería la fila y 8 sería la columna. Entonces mira que el 11,11 es el 121. ¿Quién está en la columna 8? Nos devolvemos 120, 119 y 118. La respuesta es 118, es el número que está en la fila 11, columna 8. También me estaban preguntando sobre qué número le correspondía a las coordenadas 51, menos 52. No le corresponde un número a 3, menos 3. Vamos a buscar un número consecutivo a otro. Mira que las que me están preguntando es 51,52, negativo el 52. Entonces vamos a estudiar las coordenadas similares que tenemos. Por ejemplo, 1, menos 2 sería la coordenada similar cercana que tenemos y mira que no le corresponde un número. Ahora, mira que 2, menos 3 sería de la misma forma que nos están preguntando y tampoco le corresponde un número. Es decir, no le corresponde un número a ninguna de las coordenadas que sea fila y columna consecutiva y la segunda negativa. Estudia las coordenadas que puedes ver y expande la conclusión. La respuesta es que no le corresponde ninguna posición. Esta pregunta es de conjuntos. Hay 150 personas, de estas 120 practican teatro y 100 danza. Si no repitieran serían 220. Por eso ya sabemos que hay gente que repite actividad. 15 no hacen estas actividades, es decir que hay 135 que deben estar dentro de los círculos. Entonces, si hacemos esa resta entre 220 y 135, encontramos las personas que repiten actividad. Los ponemos adentro, que son 85, y completamos los conjuntos. De 85 a 120 faltan 35 y de 85 a 100 faltan 15. Con esto contestamos cualquiera de las preguntas que nos hagan al respecto. Esta pregunta era de operaciones arbitrarias. A asterisco B es A más B sobre A por B. Teníamos que hacer esta operación. 1 asterisco 3 asterisco 2 asterisco 1. Entonces, primero vamos a hacer 1 asterisco 3. A sería 1 y B sería 3, es decir, que es 1 más 3 sobre 1 por 3. 1 más 3 es 4 y 1 por 3 es 3. Entonces, el primer resultado es 4 tercios. Hagamos el segundo. El segundo es 2 asterisco 1. Recuerda, sumamos primero arriba y multiplicamos abajo. Es decir, 2 más 1, 3 y 2 por 1, 2. O sea que el segundo resultado sería 3 sobre 2. Hay que hacer el asterisco entre estos dos resultados, es decir, 4 tercios asterisco 3 medios. Recuerda que la operación arbitraria inicial decía súmalos arriba, multiplícalos abajo. Entonces hay que hacer 4 tercios más 3 medios arriba y abajo 4 tercios por 3 medios. La suma de fracciones se puede hacer en cruz. Primero multiplicamos los dos de abajo. 2 por 3 es 6. Y luego multiplicamos en cruz. 4 por 2, 8 y 3 por 3, 9. Acá vemos arriba, 8 y 9, 17 y el 6 lo dejamos igual. La multiplicación de fracciones es derecho. 4 por 3, 12 y 3 por 2, 6. Esto simplificado es 2 sobre 1 porque sacamos sexta. Entonces el resultado es este, hacemos ley de la orejita. 17 por 1 sobre 6 por 2, 12. Esta pregunta se puede hacer desde las respuestas. Entonces vamos a suponer A, B, C o D
hasta que alguna de las opciones no me presente contradicciones. Por ejemplo, supongamos que Ana es matemáticas, Laura bacteriología y Diana filosofía. Entonces vamos a leer a ver si nos presenta alguna contradicción. Como Ana estudia matemáticas y la primera condición es si Ana estudia bacteriología, entonces la primera no aplica. Vamos a leer la segunda. Si Laura estudia bacteriología, entonces mira que esa sí aplica. Entonces Ana estudia matemáticas, mira que no presenta contradicciones. Y vamos a leer la tercera. Si Ana estudia matemáticas o filosofía, aplica, entonces Laura estudia bacteriología. Mira que todas las tres afirmaciones no presentan contradicciones según mi opción de respuesta. Por eso esta es la correcta.